Amen. Amén. Okay, so greetings again. Bueno, saludos de nuevo, nuevamente. We will pick up where we left off. Vamos a retomar en donde habíamos dejado. And if I may share the timeline that we've been looking at. Y si puedo compartir la línea de tiempo que estuvimos utilizando. Okay, so we were looking at the case of Harris versus McRae in 1980. Estuvimos viendo el caso de Harris versus McRae, que fue en 1980. And as we look at this history, Y cuando repasamos esta historia, it's a lot of information. es mucha información. But as we go through this information, we must keep in mind the main objective. Pero a medida que avanzamos repasando esta información, tenemos que mantener en mente el objetivo. Because we see that abortion is a critical political issue today. Ya que podemos percibir que el aborto es un tema político esencial hoy en día. It's a political issue that is really attached to the subject of equality. Y realmente este tema político está muy adherido al tema de la igualdad. And women's ability to live. Y a la habilidad de las mujeres de vivir en la sociedad igualitariamente. And of course, we have, as in this movement, we have a background, a heritage, if I may say it that way. Y en este movimiento, por supuesto, tenemos un contexto, heredamos cierta información, por así decirlo, Which has inclined us to view this subject a certain way. que nos ha inclinado a percibir el asunto con determinada visión. And of course, through the light of the midnight cry, Y a través de la luz del clamor de medianoche, we've been led to re-examine many of the positions and understandings that we've held. nos hemos visto obligados a reexaminar muchas de las posiciones que previamente teníamos. And on many subjects, upon re-examination, we're seeing that we were not correct. Y bajo la reexaminación hemos visto que muchos de nuestros posicionamientos no habían estado correctos. Or certain subjects are more complex and nuanced than we understood them before. Y hemos entendido que algunos temas son más complejos y tienen sutilezas que previamente no habíamos percibido. And that we really fall into a dangerous position if we oversimplify subjects that are very complex. Y que podemos caer en posiciones peligrosas al sobresimplificar temas que son complejos. I say in the conversations I've had with people on such subjects, En las conversaciones que he tenido personalmente con personas sobre estos temas, that in that oversimplification, percibo que en la sobresimplificación there is suffering inflicted upon other people. se inflige sufrimiento a terceros. Right? If someone finds themselves on the wrong side of an issue that you've boiled down to a basic right or wrong position, Si alguien se encuentra del otro lado del argumento, en un argumento que vos has destilado a la posición correcta o incorrecta, that's going to affect how you treat them. va a afectar tu trato con ellos. And of course, the midnight cry has also opened up the importance Y el clamor de medianoche también ha abierto la importancia of understanding the history of the subject and viewing it in context. que tiene el estudio de la historia de un asunto y ponerlo correctamente en su contexto. And that's what we've been trying to do.
Y eso es lo que hemos estado intentando hacer. So, and up until now, I think one point has been established quite clearly. Hasta ahora creo que hemos establecido un punto bastante claramente. We see that um, the subject of abortion has become a proxy issue. Vemos que el tema del aborto se ha convertido en un tema proxy, That the religious right is using que la derecha religiosa utiliza to advance their religious and political agenda. para avanzar su propia agenda política. Okay. So we had left off with the subject of the court case of Harris versus McRae. Habíamos dejado con el caso de corte de Harris versus McGray. And we saw that this was another success of the anti-choice movement. Y vimos que esto fue un éxito para el movimiento anti-elección. We spoke about how Cora McRae, a pregnant recipient of medical aid, Vimos cómo McGray, que era una embarazada que recibía asistencia médica, she sued in court challenging the Hyde Amendment. estuvo en la corte desafiando a la enmienda Hyde. And this case was granted class action status. Y se le dio el estado de clase corporativa, Which meant that its ruling would set a precedent countrywide. y esto significa que el fallo de la corte iba a establecer un precedente para toda la nación. And what we saw yesterday was that the Supreme Court upheld the Hyde Amendment. Y lo que pudimos ver ayer es que la Corte Suprema defendió la enmienda Hyde. And we also spoke about how their reasoning in their judgment opens up a lot of problematic precedents. Y también pudimos ver cómo el razonamiento que usó la Corte era problemático porque podía establecer precedentes problemáticos. For one, the Supreme Court ruled that not having access to a right Porque la Corte Suprema falló diciendo que no tener acceso a un derecho does not violate equal protection. no viola la protección igualitaria. So if you are poor and can't afford to access that right, Así que si sos pobre y no podés acceder a ese derecho, it does not mean you've been denied that right. It was their reasoning. no significa que te esté siendo denegado. Ese fue el razonamiento de la Corte. So being poor did not give you protected class status. Así que ser pobre no te otorgaba el estatus de clase protegida. And this has far-reaching implications. Y esto tiene implicaciones que permean muchas cosas. And another issue that was raised Y otro asunto que fue hablado was the fact that the supporters of the Hyde Amendment consistently referenced religion in their motivations. fue que muchos de los que apoyaban la enmienda Hyde constantemente hacían referencias religiosas para apoyar su discurso. But the Supreme Court then ruled that that was not a violation of the separation of church and state, essentially. Y la Corte Suprema falló diciendo que eso no era una violación de la separación iglesia y Estado. So that is also problematic in its implications. Y eso también es problemático en las implicancias. Because
it creates a situation where the separation of church and state is not as solid as it was once thought to be. Porque crea una situación en que la separación de la Iglesia y el Estado no es tan sólida como se percibía o solía ser antes. Right. So we come to the architects of the religious right. Así que llegamos a los arquitectos de la derecha religiosa, Paul Weyrich and Jerry Falwell, Paul Weyrich y Jerry Falwell. as they saw how things played out with this case, Cuando ellos vieron cómo resultaban las consecuencias de este caso, to them, it confirmed to them their wisdom para ellos fue una confirmación de su propia sabiduría in centering abortion in their strategy. en seleccionar el aborto como el centro de su estrategia. And what followed from this decision Y lo que terminó resultando de esta decisión was that anti-choice organizations fue que las organizaciones anti-elección began to become really active se convirtieron en realmente activas in developing legislation to undermine Roe versus Wade. para crear legislación que pueda socavar Roe versus Wade. One being Americans United for Life. Una de ellas siendo los americanos unidos por la vida. And I'll just make note of this one. Voy a hacer una nota respecto a esto. So you have Americans United for Life, Así tenemos los americanos unidos por la vida, or AUL. o AUL. Now, Americans United for Life was founded in 1971. Fue fundado en 1971 And its purpose was to advocate against advances that they felt undermined a biblical worldview. y ellos querían abogar en contra de ciertos progresos que ellos percibían que socavaban la visión bíblica del mundo. They focused on abortion, Se enfocaron en el aborto, embryonic stem cell research, en contra de las investigaciones que usaban embriones y células madre, contraception, los anticonceptivos and death with dignity efforts. y los esfuerzos por la muerte digna. And also against what it considered unnatural methods of childbearing, such as in vitro fertilization. Y también la fertilización in vitro y otras formas de asistencia para la reproducción. So Americans United for Life worked parallel to ALEC. Y esta organización, Americanos Unidos por la Vida, trabajó paralelamente It worked parallel to ALEC. con ALEC. And ALEC, you'll remember, is the American Legislative Exchange Council. Que era el Concilio Americano del Intercambio. And where ALEC worked to produce right-wing corporate legislation. Y este concilio trabajaba para producir legislación derechista. AUL worked on these other issues such as abortion. Y Americanos Unidos por la Vida trabajaba por otros temas como por ejemplo el aborto. So following Cora versus McRae. Así que siguiendo Corten versus McRae, the AUL moved very quickly to expand its victory. Americanos Unidos por la Vida. Harris versus McRae, not Cora versus McRae. Cambia, dijo que se equivocó y que era Harris versus McRae. Right, so following Harris versus McRae, the AUL moved very quickly to expand their victory. Después de ese caso de corte, Americanos Unidos por la Vida se movió rápido para expandir su victoria.
and began to produce model legislation for conservative state governments. Y empezó a producir modelos legislativos para los estados que tenían una visión conservadora. And this is something that we need to see Y esto es algo que necesitamos ver, because it's something that has been brought out by the message recently. porque es algo que ha surgido en el mensaje recientemente, Which is the subtlety that is involved in all that we are seeing today. que es la sutileza que envuelve todo lo que podemos ver hoy en día. For example, we know we're not going to see the Constitution repealed. Sabemos que no vamos a ver que la Constitución sea rechazada. The Constitution is going to remain in place as it is. La Constitución va a seguir en su lugar tal cual está. But what we're seeing is the way it is interpreted is being manipulated. Más bien vemos que la forma en la que se interpreta está siendo manipulada. It's much more subtle than what we expected would happen in the previous dispensation. Es mucho más sutil que aquello que nosotros esperábamos ver en las dispensaciones pasadas. Ellen White says, we will see a reemergence of tyranny in the United States. Elena de White habla de que va a haber una reemergencia de la tiranía en los Estados Unidos. But today we know that the organs of government, Pero hoy en día vemos que los organismos de gobierno, the organs of a Republican government, los organismos del gobierno republicano, that those are not going to be removed, those are going to remain. vemos que no van a ser removidos, sino que van a continuar en su lugar. But they're going to be so manipulated that the effect will be the putting in place of tyranny. Pero vemos que van a estar tan manipulados que el efecto final va a ser la tiranía. It's much more subtle. Es muy sutil. And it's the same thing with this subject that we are studying. Y ocurre lo mismo con el tema que estamos estudiando. Because some may expect Roe versus Wade to be overturned entirely. Porque algunos esperan que Roe versus Wade sea removido como precedente completamente. Right? Something very, a stunning development. Algún cambio drástico. And efforts are being made to overturn Roe versus Wade. Y sí hay esfuerzos para quitar el precedente de Roe versus Wade. But, Roe versus Wade does not need to be overturned. Pero realmente no necesita ser socavado o cambiado. While Roe versus Wade is a federal, while Roe versus Wade is upheld at the federal level, mientras se sostenga Roe versus Wade a nivel federal, organizations such as the AUL organizaciones como Americanos Unidos por la Vida have been working to pass to have legislation passed. Han estado trabajando para pasar legislaciones at the state level a nivel estatal, where people are not paying as close attention to what's going on. En lugares en los que las personas no están prestando atención a lo que ocurre. They're working to have legislation passed at the state level that makes it harder to access abortion. A nivel estatal quieren pasar legislaciones que hagan que el acceso al aborto sea difícil. So while Roe versus Wade remains in place at face value, mientras a simple vista parece que Roe versus Wade mantiene su posición y está en su lugar, in truth it has been hollowed out. En realidad está siendo socavado. Right? It has been emptied out. Es vacío.
An example of the success of these organizations Y uno de los ejemplos del éxito de estas organizaciones is the fact that there's some states like Tennessee, es el hecho, por ejemplo, en estados como Tennessee, states with millions of people, que tienen millones de habitantes, but so that may have only one abortion clinic. pero quizás tengan solamente una clínica de aborto. Now imagine an entire state with millions of people only having one clinic. Imagínate lo que significa una clínica en un estado con millones de habitantes. Right? It's completely removing access to the right. Completamente remueve el acceso a ejercer ese derecho Realistically, de manera realista. right? So that's what we need to observe. It's these organizations, most of us, you're probably hearing them for the first time. Muchos de nosotros quizás está escuchando por primera vez sobre este tipo de organizaciones, Um, but they've made a lot of progress in undermining gender equality. pero han hecho muchos avances en socavar la igualdad de género. Okay, so we're looking at Harris versus McRae. Estamos estudiando entonces Harris versus McGray. Now we come to another case. Y ahora vamos a ver otro caso. It's not on this chart. I will add it and send an updated chart. No, no está en este esquema que estoy mostrando, lo voy a actualizar y lo voy a enviar actualizado. But this case is a 1992 case. Pero este caso es uno del 92. The 1992 case of Planned Parenthood. De planificación familiar. Right? Planned Parenthood is the largest provider of family planning services in the United States. In addition to, it's the largest provider of abortion as well. Planned Parenthood, que traducido quiere decir planificación familiar, es uno de los sistemas de acceso a la salud y al aborto más grandes en Estados Unidos. Okay, so when we look at Planned Parenthood versus Casey, cuando vemos el juicio entre Planned Parenthood y Casey, this was a Supreme Court case fue un caso de la Corte Suprema that brought a challenge to 5 provisions of a Pennsylvania anti-abortion law. que lo que hizo fue desafiar 5 estatutos de Pensilvania sobre el aborto. And this law had various provisions that were argued to be unconstitutional. Y esta ley contenía 5 estatutos que se discutió en el caso eran anticonstitucionales. These included a mandatory waiting period before a woman could receive an abortion. Uno de ellos incluía un periodo obligatorio en la que la mujer debía esperar previamente recibir su aborto. The requirement to inform her spouse if she wanted an abortion. El requisito de que su pareja esté informada frente al requerimiento de ella de acceder al aborto. Among others. Entre otras cosas. So this case having reached the Supreme Court. Y cuando este caso llega a la Corte Suprema, it essentially became a reevaluation of Roe versus Wade in its entirety. Básicamente fue una reevaluación de Roe versus Wade en su completud, en su plenitud. So people watched this case very closely. Así que las personas estuvieron observando el desarrollo de este caso de manera muy cercana. Because they saw that the rights that were gained through Roe versus Wade were hanging in the balance. Porque se percibió que los derechos que habían sido obtenidos con Roe versus Wade estaban pendiendo de un hilo.
But the court upheld the constitutional right for a woman to have abortion. Pero la Corte falló a favor del derecho constitucional de las mujeres de acceder al aborto. So that the fundamental right to have access to an abortion was preserved. Así que se preservó el derecho fundamental de poder acceder a un aborto, But the details, of their judgment opened up many issues. pero los detalles del juicio abrió, por así decirlo, una ramificación de consecuencias. I've done some reading on this case, and it's very technical. Leí un poco sobre este caso y la verdad es que es muy técnico, But to put it simply, pero para decirlo de manera sencilla, while they upheld the right for a woman to have an abortion, mientras mantuvieron en alto el derecho de una mujer a acceder al aborto, they lowered the bar for the types of things anti-choice organizations could do. bajaron mucho el estándar que limitaba lo que las organizaciones anti-elección podían hacer To make abortion harder to access. para lograr que el aborto sea más difícil de acceder. So while at face value it looked like defeat to the anti-choice movement, A simple vista podría parecer que fue un fracaso para el movimiento antielección. the anti-choice movement saw a gold mine of opportunities Terminó siendo una mina del tesoro de oportunidades para el movimiento antielección. in the details of the judgment. Básicamente por los detalles del caso. And it's after this 1992 case Y fue después de este caso, que ocurrió en el año 92, that we see organizations like Americans United for Life vemos organizaciones como Americanos Unidos por la Vida and other organizations y otras really going into overdrive to develop new laws for willing governments in the United States. que realmente pisan el acelerador con crear legislación para influir sobre el gobierno. Okay, so as we come to our chart, Así que, volviendo al esquema, right? So that would be in 1992. It's not on this chart, but we will add it. eso estaría en el año 92, que no está acá, pero ya lo vamos a agregar. What we want to do, though, is we've gone from Harris versus McRae in 1980. Hemos ido desde Harris versus McRae en el 80 and to Planned Parenthood versus Casey in 1992. al caso de Planned Parenthood versus Casey, que fue en el año 92. We want to go back and fill in some of that history from around 1980 onwards. Vamos a ir de vuelta y repasar esa historia llenando algunos detalles a partir del año 80. And as we do that, we're going to look at the first major electoral success of the religious right and the anti-choice movement. Y vamos a ver cuál fue el primer triunfo importante de la derecha religiosa y el movimiento antielección a nivel presidencial. And this was the election of Ronald Reagan. Y esta fue la elección de Ronald Reagan. We'll talk about his campaign in 1976, 1980 onwards. Vamos a hablar de sus campañas en los años 76 y 80 y a futuro. Right, so the anti-feminist shift in the strategy of the religious right Hubo un cambio hacia el antifeminismo en la derecha religiosa. it was
perfectly timed to take advantage of something. Y estuvo diseñado estratégicamente para aprovechar el tiempo de otra cosa. It was perfectly timed to take advantage of the anger and resentment of working class white men. Estaba cronometrado para aprovechar la ira y el resentimiento de la clase trabajadora masculina blanca. So you have this demographic of working class white men from rural backgrounds, predominantly. Tenemos una demografía específica de hombres blancos, trabajadores de áreas rurales. And they felt that they were falling behind economically. Y ellos sentían que estaban perdiendo sus avances económicos. And that the concerns of racial minorities and women were starting to overtake their own concerns. Y que las preocupaciones de las mujeres y las personas de color estaban sobrepasando las suyas en la agenda política. So Reagan framed a campaign strategy Así que Reagan utilizó una estrategia de campaña which made heavy appeals to racist attitudes, que apelaba fuertemente a actitudes racistas, but which also integrated anti-feminist narratives. pero también usaba una narrativa antifeminista. So Reagan worked to integrate anti-feminism into the core of his strategies. Reagan se esforzó mucho por poner el antifeminismo bien al centro de sus estrategias. When defending his failed economic policies in 1982, Para defender sus fallos en políticas financieras en el 92, 1982, en 1992, 92 creo. he argued that part of the unemployment problem, is not so much the recession that was happening, Y uno de sus argumentos era que el problema del desempleo no era tanto por la recesión que estaba atravesando, and he says, ladies, I'm not picking on you, y estaba diciendo a las mujeres, señoras, no estoy peleándolas a ustedes, but more of you entering the workforce is the reason why this is happening. pero el hecho de que ustedes estén buscando trabajo en el mercado laboral es parte del problema por lo que esto ocurre. Right? So this strategy of racism on the one hand and anti-feminism on the other, it worked so well Así que esta estrategia racista por un lado y antifeminista por el otro funcionó muy bien. that social scientists gave a name to Reagan's key audience. Funcionó tan bien que los científicos sociales le pusieron nombre a la audiencia clave de Ronald Reagan. They called them change resistors. Los llamaron los resistentes al cambio. Right? It described them as disproportionately unemployed, Los describieron como desproporcionalmente desempleados, resentful, resentidos, convinced that they were being left behind by a changing society, convencidos de que estaban siendo abandonados por una sociedad cambiante and most hostile to feminism. y muy hostiles al feminismo. So just speak briefly about how Reagan handled the subject of race. Esto para hablar brevemente de cómo Ronald Reagan usó el tema de la raza. In his 1976 campaign, En la campaña del 76, he used fake stories to stoke racial resentment. usó historias falsas para aumentar el resentimiento racial. He spoke to crowds about people
buying, living luxuriously, Habló de personas que estaban viviendo estilos de vida lujosos, of, swimming pools and housing projects. de casas grandes con pileta, Right? And he popularized the term welfare queen. Some of you may be familiar with that term. y popularizó un término, welfare queen, Right? reina, reina del To create bienestar. to create this image of, that Black people were taking advantage of the system and white people were losing out. Lo que trató de hacer él fue crear una narrativa que pintaba como que las personas negras estaban aprovechándose del sistema eh, a detrimento de las personas blancas. So his strategy, it heavily relied on disinformation, Su estrategia estaba basada en la desinformación and it worked. y funcionó. He won popular support for the economic policies which were really harmful in the years of his presidency. Pudo obtener el apoyo de los votantes a sus políticas económicas. Right? His policies slashed housing benefits. Sus políticas sacaban los beneficios de hogar, It cut aid to children in poverty. sacaba también la ayuda a los niños pobres And it cut feeding programs for the poor. y los programas de alimentación para pobres. Okay, so something that the author of the book we're looking at makes note of Algo que menciona el autor del libro al cual estamos mirando en esta serie is the role of conservative white women in this history. es el rol que jugaron las mujeres blancas conservadoras en la historia. As the Republican Party increasingly turned away from support of gender equality and Roe versus Wade, A medida que el Partido Republicano se alejó de perseguir la igualdad de género y apoyar Roe versus Wade, the women who held on to jobs in the Republican Party las mujeres que tenían trabajo gracias al Partido Republicano they found themselves in a difficult position. se encontraron a sí mismas en una posición complicada. They could either lose their position in the party if they continue to support equality, Podían perder su posición política dentro del partido si se or they could oponían, protect what privilege they had by helping the party in their fight against equality. o podían preservar su propia posición y sus privilegios si ayudaban al partido a luchar contra la igualdad. And many chose to preserve their social standing than to fight for genuine equality. Y muchas eligieron proteger su posición social en vez de perseguir la lucha por los derechos. Many of these women ended up as advisors, as campaign policy advisors. Muchas de estas mujeres terminaron trabajando como consejeras de las campañas, Working to redefine Republican feminism. que estaban buscando redefinir el feminismo republicano. And this betrayal, the book uses the word betrayal. Y esta traición, porque es la palabra que usa el libro, This betrayal by white women of gender equality left a mark which we see to this very day. esta traición que cometieron las mujeres blancas hacia la igualdad de género es algo que podemos ver que persiste hasta hoy en día. The 1980 election that Reagan won La elección del 80 que ganó Reagan was the first time you really saw a partisan division between women in the United States. fue la primera vez que se pudo percibir una brecha partidista dentro de las mujeres. Today you have this pattern where
the feminist movement before that time was quite a multicultural, was a multiracial movement. Previo a este punto de la historia, el movimiento feminista era un movimiento multicultural. But what you see after Reagan wins is that you see a clear racial division after 1980. Pero se ve una fuerte división después del 80, después de la campaña presidencial de Reagan, Where women of color overwhelmingly vote Democrat. en que las mujeres de color, pues, en su vasta mayoría, votan demócrata. Right. So there's that, there's the racial division in how women vote in the United States. Hay una división racial de cómo las personas votan en Estados Unidos. And it has persisted from the 1980 election onwards. Y esto comenzó en la elección del año 80 y persiste desde entonces. So from Reagan onwards, A partir de Reagan, entonces, the religious right has retained a level of influence within the Republican Party. la derecha religiosa ha mantenido un nivel de influencia dentro del Partido Republicano, Such that anti-choice has become the orthodox position within the party. tanto así que la posición anti-elección se ha convertido en la doctrina o la ortodoxia del partido. It has not only become the orthodox position of the Republican Party, it has become a litmus test. No tanto que sea la posición ortodoxa del partido, sino que además de eso se convirtió en, por así decirlo, la prueba de fuego. It has become a prerequisite, a requirement for support. Es un prerequisito, es un requisito fundamental para el apoyo del partido. And what that has created within the Republican Party Y la consecuencia que creó esto dentro del Partido Republicano is an arms race for who can be the most fervent basher of abortion. es casi una carrera para poder demostrar quién es el más antielección dentro del partido. Now, the author of this book, Elise Hogue, El autor de este libro she uses an illustration that some of us may be familiar with. usa una ilustración que quizás algunos de nosotros ya estemos familiarizados. I'll share this here. Voy a compartir. She compares and contrasts the careers of two conservative media personalities. Hace una comparación y un contraste entre la carrera mediática de dos personas dentro del Partido Republicano y los medios. Tomi Lahren and Ben Shapiro. Tomi Lahren y Ben Shapiro. Some of you may be familiar with them if you follow the news. Quizás algunos de ustedes ya están familiarizados con ellos si miran las noticias. When you look at Tomi Lahren, cuando vemos a Tomi Lahren, some of you may remember years ago, around about 2017, alrededor del 2017, quizás algunos se acuerdan de ella. She was an extremely popular young commentator. Era una comentadora joven extremadamente popular. On the conservative platform called The Blaze. En una plataforma conservadora que se llama The Blaze. And then, she's widely popular for a period of time. Y fue muy popular durante un periodo de tiempo. Until one morning. Hasta que una mañana. On the talk show The View. En el programa de habladurías que se llama The View. Lahren suggested that the Republican Party's focus on abortion. Lahren sugirió que el foco tan ferviente del Partido Republicano en el tema del aborto was contrary to her commitment to small government. Era contrario a su convicción personal de la predominancia de un gobierno limitado o pequeño.
She believed the government should not interfere in people's lives. Ella tenía la convicción de que el gobierno no debía interferir en las vidas individuales de las personas, Right? And the anti-choice campaigning of the Republican Party was not in agreement with that. y que las campañas antielección que llevaba adelante el Partido Republicano contradecía su postura. And you may remember, I certainly remember myself, Y quizás ustedes se acuerden, yo definitivamente me acuerdo, the backlash that she suffered as a result of that statement. los ataques que ella recibió posteriores a esta declaración. Almost overnight, she was excommunicated from the conservative right-wing media establishment. Casi de un día para el otro fue excomunicada, por así decirlo, del Partido Republicano. She lost her show on The Blaze, Perdió su posición en el show de Blaze and has a much smaller role on a Fox News online program. y terminó con una posición mucho más pequeña en la plataforma online de Fox. She lost her sponsors. Perdió sus sponsors. Now, you look at Ben Shapiro, on the other hand. Por otro lado, podemos estudiar a Ben Shapiro. You could say equally as popular. Y tenía más o menos el mismo grado de popularidad. He has his own radio show. Tenía su propio programa de radio. And his own YouTube channel, which is very popular in right-wing circles. Y su canal de YouTube, que es muy popular en círculos de derecha. He, on the other hand, gave full support to the radical right anti-choice position. O sea, él, la postura que eligió fue de apoyar completamente la postura conservadora de la derecha religiosa. And, you know, if you compare what has happened with Lawrence since 2017 and Shapiro, his career has really soared. Y si comparás lo que ocurrió con Tommy versus lo que ocurrió con Ben, podemos ver que la carrera de él creció exponencialmente. And he was the keynote speaker at the 2019 March for Life. Tanto así que fue el principal presentador en la Marcha por la Vida que se hizo en el 2019. Okay, so we've covered a lot of information. Hemos cubierto muchísima información. It's a lot to digest and unpack. Es mucho para digerir, para procesar. But what we should see is this, you know, we should see the progress of the religious right. Deberíamos ver el progreso de la derecha religiosa. Their growth to power. Su crecimiento hacia el poder. You know, through the use of this proxy of abortion. A través de este proxy o de esta procuración que es el tema del aborto. We should see how they've, you know, used misinformation and propaganda. Vemos cómo ellos utilizan la desinformación y la propaganda. How they've established organizations to advance their cause. Cómo fundaron organizaciones para avanzar su causa. How they've captured the Republican Party. Cómo conquistaron el Partido Republicano. How they've captured the right-wing media establishment. Cómo capturaron la derecha, el establishment publicitario de la derecha. And now we come to another piece of this story. Ahora llegamos a otra parte de la historia. It's another organization that we're going to look at. Vamos a estudiar otra organización. And this is the Federalist Society.
Y esta es la sociedad federalista. the Federalist Society. La sociedad federalista. Just to put some contextual pieces for our look at the Federalist Society. Para poner un poco de contexto antes de que estudiemos la sociedad federalista, The architects of the religious right, los arquitectos de la derecha religiosa they understood that they now held enough power in the Republican Party to control the agenda. entendieron que tenían suficiente poder dentro del partido como para controlar la agenda completamente. But they knew they needed more influence in Washington, D.C., at the seat of government. Pero entendieron que necesitaban más influencia en posiciones de poder dentro de Washington. That's where organizations like the Heritage Foundation come in. Y así es como las organizaciones. What was the organization? Heritage Foundation. Así como la fundación de la herencia son importantes. When you look at the Heritage Foundation, Cuando vemos la fundación del patrimonio o la herencia, it was founded by Wyrick, fue fundado por Wyrick and it developed a lot of the policy proposals that were used by Ronald Reagan. y desarrolló muchas de las propuestas que habían sido originalmente traídas a colación por Reagan. As a matter of fact, it controlled much of the policy agenda of the Reagan administration. Y controlaron mucha de la legislación y de la política de agenda después de Reagan. And even when leaving office, Reagan acknowledged that the Heritage Foundation was a vital force in Washington. Tanto así que al dejar su oficina, Reagan admitió de que esta fundación tenía un rol clave. So again, the architects of the religious right knew that they needed these organizations. Los arquitectos de la derecha religiosa se dieron cuenta que necesitaban estas organizaciones Right, to be able to exercise influence beyond their numbers. para poder influenciar más allá de sus propias filas. And so now we come to the Federalist Society. Volviendo entonces a la sociedad federalista, The Federalist Society was one piece of their three-part strategy. era una de las partes de una estrategia que tenía tres partes. To establish their vision of a dominionist national order. Para poder llevar a cabo su visión dominianista y nacionalista del mundo. We'll look at these three. We'll look at the three parts of their strategy. Y vamos a considerar las tres partes de la estrategia. The three parts of their long-term strategy. Las tres partes de la estrategia a largo plazo. The first was, in summary, to take the Supreme Court. La primera era básicamente tomar la Corte Suprema. The second was to use state legislation to undermine Roe versus Wade, as we were discussing earlier. La segunda era utilizar las legislaturas estatales para presentar leyes contra el aborto. The third was to
gain political influence through the use of disinformation. Y la tercera era ganar suficiente poder nacional a través de la política y la mala información. But when we come to the first part, Cuando llegamos al primer punto, entonces, considerándolo, that of taking the Supreme Court, el de tomar la Corte Suprema, they knew they could not rely on politics alone to implement their agenda. sabían que no podían solamente usar la política para implementación de la agenda que ellos deseaban, They knew they did not have public support on their side. porque sabían que la mayor parte del público no apoyaba su visión. And they understood the judiciary's power to, they understood the judiciary's power to force change. Y entendían el poder que tienen los jueces para forzar el cambio. You know, they had the history of cases such as Brown versus Board of Education. Por ejemplo, en la historia vemos el poder de casos como Brown versus la Junta de Educación And then Roe versus Wade itself. y también Roe versus Wade. They saw that the Supreme Court could be an agent of forcing change, Vieron a la Corte Suprema como el agente que es, uno que puede forzar el cambio. but the Supreme Court itself was insulated from public opinion. Y el problema era que la Corte Suprema está insulada o aislada de la opinión pública. It was not influenced by the will of voters. No puede ser influenciada por la voluntad del público. And for a group that understood that they did not have voters on their side, Y este grupo, que entendía que la mayor parte de los votantes no apoyaba su lado, they knew they needed a strategy to take the Supreme Court if they were going to win in the end. necesitaban estrategizar sobre cómo tomar posesión de la Corte Suprema para terminar ganando. So in 1982, Así que en 1992, a group of conservative students and professors gathered at Yale University. así que se juntó un grupo de estudiantes y profesores en la Universidad de Yale, They gathered for a weekend se juntaron un fin de semana and they began the process of building a language and a culture around this idea of constitutional originalism. y empezaron una construcción de lenguaje y cultura basadas en la idea del originalismo constitucional. And what constitutional originalism is it's an approach to interpreting the Constitution Y lo que es el originalismo constitucional es que es una forma de interpretación de la Constitución which is narrowly based on what the framers, what they interpret the framers meant when they wrote it. con una visión muy estrecha que interpreta o trata de entender qué fue lo que quisieron escribir las personas que la crearon. And you remember the framers were all men, Y si nos acordamos quién escribió la Constitución, eran hombres viejos, all white, todos hombres, todos blancos mostly Christian. y en su mayoría cristianos. Right? You remember the ideas that they had about black people and women. Podemos acordarnos de las ideas que ellos tenían respecto de las mujeres y de las personas negras. So at face value, constitutional originalism sounds like a good idea. Así que quizás a simple vista pueda parecer que el originalismo constitucional sea una buena idea, But when you look at its implications, it's very problematic. pero cuando nos detenemos a pensar en las implicaciones es realmente problemático, Certainly problematic for racial and gender equality. especialmente para la igualdad de género y la igualdad de raza. So they created this group and they called it the Federalist Society. Entonces fundan este grupo que es la Sociedad Federalista. Right? So they emerged from that weekend feeling energized, Y salen de ese fin de semana que se habían reunido con un entusiasmo renovado and began to make efforts
to develop and promote conservative-minded lawyers. Y empiezan determinados esfuerzos y estrategias para crear jueces que tenían cierta mentalidad And to put conservative-minded lawyers in influential job positions. y que estos abogados conservadores lleguen a posiciones de poder con influencia, With an ultimate goal of installing far-right judges. con el objetivo final de que terminen siendo jueces de la derecha. And since then, the Federalist Society has really grown. Y desde ese entonces la sociedad federalista ha crecido muchísimo. Right? It's been heavily funded by right-wing money. Ha sido financiada con plata de la derecha extrema And it has over 75 campus affiliates across the United States. y tiene por lo menos 75 afiliaciones en campus universitarios a través de los Estados Unidos. So the Federalist Society addressed the first part of that three-part long-term strategy of the religious right. La sociedad federalista cumple con primera parte de la estrategia que tenían la derecha. Reagan hired many Federalists, as they were called. Reagan, de hecho, contrató muchos federalistas, como se los llama coloquialmente. And he nominated Federalist Society judges to the Supreme Court. Y nominó a jueces que provenían de la sociedad federalista a la Corte Suprema. There were two of them, William Rehnquist and Antonin Scalia. Que eran William Rehnquist y Antonin Scalia. I'll just put those names on our list. Los voy a escribir en nuestra lista. William Rehnquist and Antonin Scalia. William Rehnquist y Antonin Scalia. Okay, so we'll continue. Vamos a continuar. Rehnquist, actually, I'll make the note. Voy a hacer una pequeña mención. That his nomination was challenged on account of his participation in voter suppression. La nominación de él fue desafiada porque él en el pasado había actuado en actividades de supresión del voto. In the 1960s, he was involved in Republican Party voter suppression efforts. En la década del 60, él estuvo involucrado en el Partido Republicano en determinadas actividades que apuntaban a suprimir el voto. But he was confirmed in the end. Finalmente, a pesar de ese desafío, fue confirmado a la Corte Suprema. And if we may skip ahead to the present. Y si nos salteamos toda la historia hasta el presente, if we come back to our chart here. Si volvemos a mirar nuestro esquema que tenemos en pantalla. You remember when Donald Trump was elected during his campaign? Se pueden acordar que cuando Donald Trump fue elegido después de su campaña electoral, he made a pledge to only elect Federalist Society justices. Hizo una promesa de solo nombrar a jueces que provengan de la sociedad federalista. Neil Gorsuch, who he put in place in 2017, Neil Gorsuch
era un nombrado de la Sociedad Federalista, que lo podemos poner en el 2017. Brett Kavanaugh, who he put in place in 2018, another Federalist Society appointment. También otro nombramiento fue el de Brett Kavanaugh, que fue en el 2018. And Amy Coney Barrett, who is not on this chart. She's another Federalist Society appointment. Y Coney Barrett. And so what you have now is a supermajority of Federalist Society justices on the Supreme Court. Y lo que vemos entonces es que hay muchísimos jueces hoy en día que provienen de la sociedad federalista. Which you begin to see how dangerous that is when you understand, what views the Federalist Society promotes and encourages. Y esto es realmente preocupante una vez que uno entiende cuáles son los valores o la mentalidad que promueve la sociedad federalista. What they found is that abortion proved to be an excellent litmus test for likely members of the radical right. Y lo que ellos hicieron fue poner el aborto como una prueba de fuego para posibles candidatos de la derecha. And they found that young legal minds who opposed Roe versus Wade Y lo que buscaban era mentes legales jóvenes que se opongan a Roe versus Wade. were also far more likely to adhere to the broader philosophy and policy preferences of their movement. Ya que estas mentes tenían la predisposición a alinearse con otros posicionamientos del movimiento. Right, so that's an important point. Y eso es algo importante de notar. They saw that those legal minds who they were trying to promote to the Supreme Court Vieron que estas mentes legales que estaban tratando de hacer llegar a la Corte Suprema, if they opposed Roe versus Wade, si estaban opuestas a Roe versus Wade, right, if they held to an anti-choice position, si tenían un posicionamiento anti-elección, they were also much more likely to hold to the rest of the package. también era mucho más probable que adhirieran al resto del paquete ideológico. When it came to the policy platform of the radical right. Lo que estamos hablando es de las políticas de la derecha. And now you have a supermajority of these people on the Supreme Court. Y hoy vemos que tenemos una supermayoría de este tipo de personas en la Corte Suprema. So, when we consider the setting of the stage for our Sunday law, Cuando consideramos entonces la puesta en escena de lo que nosotros sabemos que es nuestra ley dominical, the Supreme Court, that part of the U.S. government, vemos que esta parte del gobierno, que es la Corte Suprema y el rol que juega en el gobierno, right, understanding that the government comprises of three bodies. Entendiendo que el gobierno está compuesto de 3 organismos: The judiciary, the executive, and the legislature. La rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. The judiciary is already been taken. La rama judicial ya está completamente ganada, por así decirlo. And the implications of that is going to unfold in the type of legislation that we will see, in the type of rulings that we're going to see coming out of that court. Y la consecuencia de eso se puede ver fácilmente en los fallos que la Corte toma. Okay, so we've covered a lot of ground. Hoy logramos cubrir muchísimo material. It's been very information heavy.
con muchísima información, bastante pesado. But I think I'll pause here because the next section is a big piece that we need to talk about. Y creo que vamos a pausar acá porque la próxima sección también contiene mucha información. So in our next study, we'll take it right up to the present day. Y en nuestro próximo estudio, mañana, vamos a hacer una corrida hasta el día presente, To where we stand presently. a donde estamos hoy parados. And that's what we will do tomorrow. Así que los esperamos. But and then on Friday, we're going to take a completely different approach. Y el viernes vamos a hacer completamente otra cosa. Vamos a hacer un abordaje distinto, Right, where we're going to be looking at the data. que vamos a fijarnos en los datos. Okay, so yes, it's been good. I'll ask that we close with the word of prayer. Así que vamos a cerrar con una palabra de oración. Father in heaven, we thank you for the ground we've been able to cover. Padre Celestial, te agradecemos por la información que hemos podido cubrir. Lord, it's a lot of history and a lot of information. Señor, es mucha historia y mucha información. Help us individually to do the work of taking it in. Ayúdanos a individualmente poder digerirla, Lord, that we may understand how to view and handle these issues today. para que podamos entender cómo posicionarnos y cómo manejar estos temas hoy en día. Please bless us and keep us until tomorrow. Por favor, guardanos y bendecinos hasta mañana, For we ask in Jesus' name. porque pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.